En 1878, el tiempo parecía pasar más despacio en Shadow Creek, un pequeño pueblo olvidado entre los valles de Montana, rodeado de montañas que parecían observarlo todo en silencio. Allí, casi nadie tenía un apellido famoso, salvo quizá la chica de las tartas de manzana, Mary Winchester, 22 años, mirada serena, trenzas siempre bien hechas y un delantal que se ensuciaba constantemente con harina. Ella se ocupaba sola de la granja de su difunto padre, el legendario capitán James Winchester, y rara vez hablaba de él. En el pueblo, Mary era vista como discreta, casi tímida, pero todos sabían que sus tartas superaban a las de la señora Myrna, que tenía un ego más grande que la plaza central. Nadie imaginaba, sin embargo, que detrás de esa forma callada se escondía una memoria muscular entrenada para matar a 300 yardas de distancia. Mary conocía el peso de un rifle como quien sabe el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Solo que ella había enterrado todo eso junto a su padre, en un pacto silencioso que hizo a los 14 años, cuando decidió no volver a tocar un fusil. La granja Winchester era simple pero organizada. 2 galpones, un granero que se venía abajo y una veranda con vista al valle, donde a Mary le gustaba tomar café antes de que saliera el sol. Se levantaba a las 4, alimentaba a las gallinas, ordeñaba a la vaca Yasmín y caminaba hasta el pozo con pasos firmes, como quien ya tenía un plan incluso cuando el día aún estaba oscuro. La vida era eso: rutina, silencio y resistencia. Los sábados por la tarde vendía sus tartas en la tiendita del señor Lewis, quien vivía intentando presentarla a su hijo, un chico medio lento, que olía a óxido y creía que chistes sin gracia podían conquistar el corazón de una mujer. Mary sonreía, pero se mantenía a distancia, no por arrogancia, sino por saber que cargar con un pasado como el suyo no se compartía con cualquiera. Sin embargo, aquella semana, la calma del pueblo se vio interrumpida por una visita inesperada. 4 hombres a caballo llegaron al pueblo con armas relucientes y ojos de depredador. Uno de ellos pidió una tarta de manzana, otro un desafío de caballeros. El tal desafío ocurrió en una tarde nublada, con el viento soplando bajo, como si la naturaleza hubiese presintido que algo estaba a punto de salirse de control. Los forasteros instalaron un blanco en el campo abierto detrás de la iglesia, una botella vacía sobre un tocón de madera. El mayor de ellos, que vestía un abrigo de cuero marrón con flecos y una sonrisa de quien ya había matado por diversión, disparó primero. Falló por poco, pero se hizo el campeón. Luego, el otro, pelirrojo y delgado como un palo, acertó rozando, rompiendo el cuello de la botella. La audiencia de curiosos, unos 10 habitantes que habían abandonado sus quehaceres solo para ver el espectáculo, soltó un «oh» contenido. Fue entonces cuando el hombre del abrigo se dirigió a Mary, que simplemente observaba en silencio, con las manos cruzadas y los ojos semicerrados. «¿Y tú, señorita de las tartas, quieres intentarlo?», dijo en un tono que mezclaba burla y desafío. La gente se rió. Ella no. Mary no respondió de inmediato. Caminó hasta la carreta donde dejaba sus cajas. Abrió una de ellas y sacó con calma un estuche de madera encerado, viejo y sin alboroto. El corazón de algunos presentes comenzó a latir más rápido, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Sin decir palabra, abrió el estuche, revelando un rifle Springfield modificado, con el cañón pulido y el gatillo ajustado, hecho por su propio padre. Era la primera vez en 8 años que ella tocaba esa arma. Sus manos no temblaban. La levantó con la precisión de quien lo hacía todos los días antes de aprender a hornear tartas. Un silencio casi religioso se apoderó del campo. Mary caminó hasta 20 metros más allá de los hombres, se dio la vuelta dejando el blanco atrás, ajustó el peso de su cuerpo y en un movimiento rápido giró, apuntó y disparó.
La botella explotó en esquirlas, como si hubiera implosionado de vergüenza. Nadie volvió a hacer chistes después de eso. Esa misma noche, el nombre Mary Winchester recorrió el pueblo como fuego en pastizal seco. Las conversaciones en el salón, en la venta e incluso en la barbería del viejo Clem giraban en torno a la chica que dispara mejor que cualquier hombre al norte del Missouri. El padre Heschel, que apenas lograba mantener despiertos a los feligreses durante sus sermones, comentó en voz baja que había sentido algo diferente en el aire, como si el espíritu del capitán Winchester hubiera regresado por unos segundos. Pero no todos quedaron maravillados. Los 4 forasteros, conocidos como miembros de la banda del Río Negro, no habían venido solo en busca de diversión, estaban explorando, midiendo el terreno, en busca de debilidades. Y en ese momento, la mayor debilidad que vieron no fue Mary, sino el orgullo herido de un pueblo que no contaba con fuerzas armadas, ni un alguacil firme, ni un sistema de protección. Era el tipo de lugar donde la justicia se dormía temprano, y ahora que lo sabían, regresarían con otros planes, más sombríos. Mary, por su parte, pasó la noche sin dormir. Sentada en la veranda, con el rifle sobre sus piernas y el perro Buck a sus pies, observaba el campo como si algo estuviese a punto de emerger de la oscuridad. Reavivar ese lado suyo tenía un costo. No se trataba solo de disparar bien. Se trataba de volver a ser la niña que, a los 9 años, aprendía a calcular distancias por el eco, o que hacía ejercicios de respiración bajo el agua para controlar sus latidos. Era abrir la puerta de una habitación cerrada durante casi una década dentro de ella, y parte de Mary no quería eso de vuelta. Tenía miedo de perderse en lo que su padre había dejado como herencia: disciplina militar, frialdad emocional y un código de honor que no siempre encajaba con la realidad de la gente común. Pero algo en su interior también le decía que ya no había vuelta atrás. Aquellos hombres no habían venido solo por la tarta, y ahora que sabían de lo que era capaz, volverían sedientos de venganza. Ella debía estar preparada. En los días siguientes, Shadow Creek parecía vivir entre el susto y la negación. Algunos fingían que nada extraordinario había ocurrido, como la señora Myrna, que volvió a hablar mal de las tartas de Mary como si fuera una competencia de feria. Otros empezaron a visitar la granja con excusas tontas. Vine a buscar huevos. Solo quería saber si necesitas ayuda con la leña. Pero en el fondo, querían ver de cerca a la chica que humilló a 4 hombres armados con un solo disparo. Mary, por su parte, evitaba las calles. Volvió a entrenar sola en el campo, siempre al atardecer, oculta entre los árboles. Limpiaba la mira con hojas secas, preparaba blancos improvisados con latas vacías y practicaba movimientos antiguos del tiempo en que su padre la hacía correr con los ojos vendados por el terreno, guiándose solo por el sonido del viento y de los grillos. Sabía que no podía contar con nadie. El pueblo, por muy simpático que fuera, seguía siendo frágil, hecho de gente buena, pero asustada, y hombres como los de la banda del Río Negro sabían explotar eso como nadie. Fue en una de esas tardes de entrenamiento, mientras recargaba el rifle con manos firmes, que oyó pasos. No provenientes de la carretera, sino del monte, rápidos, ligeros. Permaneció en silencio. Buck gruñó. En menos de 2 segundos, Mary ya estaba echada en el suelo, con el arma apuntando hacia el origen del sonido. ¡Tranquila!, gritó una voz joven, algo temblorosa, pero sin miedo. Salió de detrás de los árboles un chico delgado, de unos 18 años, con ojos castaños profundos, ropas harapientas y un corte en el labio. No estoy aquí para pelear, solo quiero hablar. Se presentó como Billy. Dijo que formaba parte de la banda, pero no por elección. Se había infiltrado hacía meses, forzado por una deuda de sangre de su hermano.
Estaba cansado de todo aquello y después de lo que vio en el campo, decidió buscar a Mary. Ella no bajó el rifle. «Prueba que dices la verdad», dijo, seca, y así comenzó una de las alianzas más improbables que ese valle había visto. Billy pasó por una prueba sin saber que era prueba. Mary lo llevó al granero, donde había una vieja carreta rota. Le pidió que ayudara a mover las piezas, pero el objetivo real era observar sus gestos, su respiración, la forma en que miraba a su alrededor, todo lo que un infiltrado de verdad intentaría ocultar. Parecía incómodo, pero no falso. Cuando mencionó el nombre de los hermanos Cole, asesinos a sueldo que se dirigían al pueblo, Mary sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos dos eran leyendas sucias en el bajo mundo del oeste, especialistas en entrar y salir de territorios dejando rastros de cuerpos y sin pruebas. Si Porter, el ganadero que todos temían, pero nadie confrontaba directamente, estaba enviando a los Cole, era porque las cosas habían subido de nivel. Mary escuchó todo en silencio. Luego colocó una bandeja con pan y leche frente a Billy. «Si estás mintiendo, esta será tu última cena». Él no respondió. Solo comió en silencio, como quien sabía el riesgo que corría. Esa noche, Mary volvió a dibujar mapas. Tenía un viejo cuaderno de cuero guardado dentro de una caja de munición, donde ella y su padre hacían anotaciones sobre el territorio, desde la profundidad de los arroyos hasta los túneles abandonados que unían la iglesia con el antiguo depósito de mineral. Mientras Buck dormía apoyado en la puerta, ella garabateaba rutas de escape, posiciones elevadas para emboscadas y posibles puntos de cerco. Billy observaba en silencio, fascinado. «Planeas como una general», dijo. Mary respondió sin levantar la vista. «Mi padre lo fue. Yo solo adapté lo que me enseñó a este lugar olvidado. Sabía que no podía esperar ayuda externa. El juez de la región era cómplice de Porter. El delegado local era un cobarde, alcohólico que se escondía detrás de discursos patrióticos. La gente era buena, pero demasiado asustada como para actuar. Y Mary no iba a morir esperando el coraje de los demás. Ella iba a construir el suyo, ladrillo por ladrillo. 2 días después, los hermanos Cole llegaron a Shadow Creek. No anunciaron su llegada, ni causaron alboroto. Entraron como si ya conocieran cada rincón del pueblo, montados en caballos negros, vistiendo abrigos largos y sombreros anchos que ocultaban sus ojos. El mayor, Ezequiel, tenía una cicatriz que comenzaba en la ceja y bajaba hasta la mandíbula, como si alguien hubiera intentado arrancarle la cara y él hubiera sobrevivido solo para vengarse. El menor, Thomas, era silencioso, con una sonrisa extraña que no concordaba con la expresión de sus ojos. Ojos de quien ya vio y cometió cosas que ni en pesadillas se cuentan. Se hospedaron en la pensión de Doña Alba, una viuda que fingía no ver lo que no quería. Billy los reconoció de Mindoncentu lejos y casi se atragantó con el café al verlos en la calle principal. Mary, por su parte, no dudó. Dejó el rifle sobre la mesa de la cocina y dijo: «Llegó la hora». No era bravata, era una constatación. Los lobos habían entrado al corral, y ella iba a ser la perra pastora, o la loba alfa si fuera preciso. Mary puso en marcha el plan que había estado trazando en los últimos días. Primero, evacuó discretamente la iglesia por la noche, fingiendo un problema en los cimientos. Luego, con la ayuda de Billy y de un viejo minero llamado Pete, que debía la vida al padre de ella, reabrió uno de los antiguos túneles que conectaba el sótano de la iglesia con el depósito de la serrería. El plan era simple: transformar el lugar sagrado en un punto de emboscada. Instaló espejos viejos para redirigir la luz de las lámparas, creando zonas de sombra y confusión visual. Colocó trampas de presión con herramientas agrícolas y rieles sueltos que hacían ruido con el más mínimo paso en falso. Cada detalle
Del lugar obedecía ahora a una lógica de guerra. Y eso era lo que estaba preparando, una guerra. No por los reflectores ni por la gloria, sino porque, si dejaban a esos hombres libres para hacer lo que quisieran, nadie viviría tranquilo en Shadow Creek. Ni los niños que vendían dulces, ni los ancianos que jugaban a las cartas, ni ella misma. La paz exige coraje y a veces sangre. La emboscada ocurrió en una noche de cielo despejado, cuando el silencio era tan denso que hasta los grillos parecían suspendidos. Los hermanos Cole fueron atraídos por una carta falsa, supuestamente escrita por el juez local, que señalaba un encuentro clandestino con Porter en el sótano de la iglesia. Mary sabía que ellos irían con cautela, pero también con la confianza típica de hombres que nunca han fallado en una misión. Ella y Billy ya estaban posicionados horas antes, ocultos detrás de paredes falsas y cajas vacías, cada uno con un papel bien definido. Billy sería el señuelo, disfrazado de funcionario del tribunal, y Mary, el fantasma invisible. Cuando los Cole bajaron las escaleras con pasos lentos y la respiración calmada de depredadores experimentados, se activó la primera trampa. Una azada cayó del techo, no para herir, sino para provocar. En el sobresalto, Thomas disparó en la oscuridad. El sonido retumbó como un trueno dentro de una caverna. Era la señal. Mary se movió por las sombras como si el suelo le perteneciera. Y en ese momento, realmente lo fue. En menos de 2 minutos, los Cole quedaron rodeados por un ambiente que parecía tener vida propia. Luces parpadeaban en direcciones impredecibles, ruidos venían de todos los rincones y los espejos reflejaban imágenes distorsionadas que confundían hasta a los ojos más entrenados. Ezequiel intentó volver a subir las escaleras, pero tropezó con un cable enredado en una vieja manivela que liberó una lluvia de clavos oxidados. Thomas gritó, intentando localizar al enemigo, pero no había uno. Había el entorno. Fue entonces cuando Mary hizo su jugada final. Encendió la última lámpara, revelándose desde lo alto de una viga de madera. El rifle ya estaba apuntado. «No tienen por qué morir hoy», dijo con voz firme como piedra. «Pero si intentan alcanzarme, será su último error». Por un instante el tiempo se detuvo. Ezequiel levantó las manos. Thomas vaciló, pero siguió a su hermano. A ambos se les desarmó en el acto. Mary bajó como si hubiese bajado ese camino 1000 veces. Sin fiesta, sin alboroto, solo con la certeza de que aún había mucho por venir. La noticia de la rendición de los hermanos Cole se difundió más rápido de lo que cualquier caballo podría llevar. A la mañana siguiente, el salón estaba repleto de murmullos y hasta los hombres que evitaban mirar a Mary a los ojos comenzaron a saludarla con un aceno contenido, de esos que mezclan respeto con un poco de miedo. El delegado, que nunca había arrestado a alguien más peligroso que un borracho pendenciero, no sabía qué hacer con 2 criminales legendarios sentados en la celda, mirándolo como si fuera un espantapájaros. Fue Mary quien organizó todo. Vigilancia rotativa con gente de confianza, comunicación con la ciudad vecina pidiendo refuerzos y la custodia de las armas en una caja fuerte improvisada en la iglesia. Era ella quien mandaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Solo que Mary sabía, y Billy también, que eso no era el final. Los Cole eran solo piezas, y las piezas obedecen a un tablero. El dueño del tablero era James Porter, y él aún no había mostrado la cara. Porter era el tipo de hombre que no necesitaba ensuciarse las manos. Alto, con una barba blanca bien cuidada, siempre vestido con chalecos oscuros y sombreros impecables, su presencia generaba más silencio que disparos. Era dueño de tierras, ganado, transporte e incluso de parte de la justicia en 3 condados. Su táctica era simple: creaba el caos, hacía que los precios cayeran y compraba todo a precio de miseria. Luego, llegaba con promesas de orden,
y seguridad. Shadow Creek era su próximo objetivo, solo que el fracaso de la banda del Río Negro y la captura de los Cole alteraron el tablero más de lo que él esperaba. Cuando Mary interceptó una nota entregada a escondidas en el corral del pueblo, se dio cuenta de que el juego se estaba intensificando. El papel decía: «Suéltenlos hasta el viernes, o algo más caro que ganado se perderá». La letra era fina, con tinta oscura y una firma falsa, pero Mary reconoció el patrón. Era un aviso, no una amenaza. Porter estaba probando hasta qué punto ella estaba dispuesta a arriesgar, y ella ya tenía la respuesta lista. Mary no esperó hasta el viernes. En la madrugada del miércoles, reunió a 5 habitantes de confianza: Billy, Pete, la profesora Elena, el herrero Joaquim y la partera Luisa, cada uno con una función. Explicó lo que se avecinaba con calma, como quien transmite la receta de un remedio amargo, pero necesario. «La ciudad está en una encrucijada», dijo. «O nos convertimos en ejemplo, o nos convertimos en historia». Ellos no eran soldados, ni tenían entrenamiento militar, pero poseían algo que los hombres de Porter no tenían, algo que perder: sus casas, sus hijos, sus recuerdos. Mary sabía cómo transformar eso en fuerza. Dividió la ciudad en cuadrantes, organizó vigilias en puntos altos e instruyó a todos a mantener las lámparas cubiertas con trapos mojados, para evitar incendios y mantener la visibilidad bajo control. A Billy le quedó a cargo interceptar a cualquier forastero sospechoso, mientras Elena organizaba códigos con los niños para que actuaran como mensajeros invisibles. Shadow Creek se estaba transformando. Poco a poco, el miedo daba paso a la estrategia. Fue en esa preparación silenciosa que algo inesperado sucedió. Jack Harrison, el único prisionero antiguo de la cárcel del pueblo, preso por robo de carga y supuesta tentativa de envenenamiento de ganado, logró escapar. Todo indicaba que alguien por dentro había facilitado la fuga. La celda estaba abierta, el candado intacto, y nadie había visto nada. Mary lo comprendió de inmediato. La amenaza de Porter estaba en marcha. Jack era solo el primer movimiento de un plan mayor. Subió a la torre de la iglesia con el rifle, un telescopio improvisado y un mapa doblado en el bolsillo. Pasó horas observando los alrededores. Cuando finalmente vio movimiento en la senda oeste, entre árboles y acantilados, su pecho se apretó. No era una patrulla común. Eran hombres a caballo, con ropas oscuras y cargando dinamita. Vendrían de noche, no para negociar, sino para tomar. Mary bajó de la torre con pasos decididos, con rostro serio y mirada fría. Billy preguntó: «¿Qué hacemos ahora?». Y ella respondió con algo que su padre solía decir en las noches difíciles: «Plantamos miedo donde ellos creían que había silencio». El plan de defensa comenzó a formarse como un rompecabezas de urgencia. Mary sabía que no podía enfrentar a un grupo armado de 30 hombres en campo abierto, pero también sabía que ellos no conocían el terreno como ella. Usaría lo que tenía: conocimiento, tiempo e ingenio. Posicionó barricadas camufladas con heno y herramientas agrícolas. Cavó pequeñas trampas en el suelo cerca de la entrada este y bloqueó la senda norte con carruajes rotos. Lo más importante, sin embargo, fue el uso de la torre de la iglesia. Desde allí, Mary tendría una visión total del centro del pueblo, de las principales entradas y de los movimientos de sus aliados. Instruyó a todos los habitantes a retirarse a sus casas al anochecer, con las lámparas apagadas y las puertas cerradas. Hoy, la ciudad respirará como un solo cuerpo, dijo. Y mientras se ajustaban los últimos detalles, se recluyó durante 20 minutos en el ático de la iglesia, donde guardaba una foto de su padre, una bala de plata envejecida y una carta que nunca tuvo el valor de abrir. Eso era más que una batalla. Era una despedida de la antigua Mary. La noche llegó con una oscuridad densa, sin luna, y un silencio antinatural
Ni grillos ni búhos, solo el sonido apagado de cascos que venían de lejos. A las 3 de la madrugada, la primera explosión sacudió la entrada oeste. Los hombres de Porter habían volado la cerca de la granja de Pete, abriendo un camino directo hacia el centro, pero se encontraron con resistencia de inmediato. Las trampas improvisadas hicieron caer a 2 caballos y provocaron un pánico momentáneo. Mary, desde lo alto de la torre, identificaba a los líderes por sus gestos, por los gritos. Calculaba distancia, velocidad e intención. No disparaba por impulso. Cada disparo era una elección. Derribó al explorador que intentaba escalar la campana de la iglesia y luego al hombre que portaba la mecha de las dinamitas. El caos se apoderó de todo. El pueblo, que siempre había sido un lugar de pasos lentos y voces bajas, ahora resonaba con disparos, gritos y órdenes susurradas entre callejones. Y en medio de todo, una joven de 22 años lideraba la resistencia con la calma de quien ya había perdido mucho y había decidido no perder nada más. La batalla duró menos de 1 hora, pero pareció un día entero. Cada calle se transformó en un pequeño campo de batalla, con la gente actuando en sincronía como una colmena atacada. La profesora Elena coordinaba las retiradas con linternas rojas. Joaquim, el herrero, operaba una artillería improvisada hecha con piezas de carreta. Y Luisa, entre un escondite y otro, socorría a los heridos con trapos empapados en aguardiente y fe. Billy, por su parte, luchaba como si tuviera algo que demostrar. Y lo tenía. Se infiltró entre los invasores, recolectando información, creando distracciones y confundiendo los objetivos con señales cambiadas. Mary lo seguía todo desde lo alto, con la respiración controlada y los ojos secos. Sabía que si caía, el pueblo se derrumbaría con ella. En un momento crítico, 2 de los hombres de Porter intentaron incendiar la escuela, pero se encontraron con trampas montadas por las mismas niñas, entrenadas para confundir y entorpecer. Uno de los invasores resbaló en un charco de jabón y fue rendido por un grupo de habitantes armados con azadas y valor. Y entonces, como surgido de una pesadilla, apareció James Porter. Llegó a caballo, sereno, escoltado por 2 hombres armados y con una linterna encendida en la mano izquierda. Se detuvo en la entrada de la plaza y miró a su alrededor como si estuviera admirando una pintura. «Hicieron un buen trabajo», gritó. «Pero esto termina ahora. Les ofrezco un trato». Mary ya lo esperaba. Bajó de la torre con el rifle a la espalda y una mirada que no titubeaba. Caminó hacia él con pasos firmes, sin prisa, mientras el pueblo observaba en silencio. Porter se bajó del caballo. Era carismático, frío, un hombre que medía cada palabra. Dijo que ofrecería protección, dinero y la reconstrucción del pueblo, siempre y cuando los hermanos Cole fueran liberados y ella abandonara Shadow Creek. Mary escuchó todo, sin interrumpir, y cuando él terminó, respondió con voz baja pero firme: «No aceptamos regateos con quienes viven sepultando vidas ajenas. Aquí no». Fue en ese momento cuando ella reveló una carpeta con documentos ocultos que Billy había conseguido. Registros, sobornos, órdenes firmadas. El pueblo escuchó. Y algo cambió. Los papeles que Mary expuso, justo en medio de la plaza, sobre una mesa improvisada hecha con tablones de cerca, contenían lo suficiente para derribar a Porter en al menos 2 condados. Eran copias de registros bancarios, cartas con órdenes directas para sabotajes, pagos a hombres como los Cole e incluso nombres de jueces y delegados comprados. ¿El origen de los documentos? Una vieja caja fuerte olvidada en la antigua estación de tren de Bitter Hollow, que Porter usaba como base temporal de operaciones. Billy descubrió el escondite meses antes y con la ayuda de Pete logró abrir la caja sin llamar la atención. Lo que comenzó como una lucha por la seguridad de Shadow Creek se transformaba ahora en una guerra por la verdad y la justicia.
Porter, al ver los rostros endurecerse a su alrededor, dio un paso atrás. La multitud, antes temerosa, ahora susurraba. Era el sonido de la indignación tomando forma. Mary no necesitó gritar. Simplemente extendió la carpeta hacia Helena, quien empezó a leer en voz alta algunos extractos. Con cada palabra, el imperio de Porter se desmoronaba. Pero el viejo magnate aún no estaba dispuesto a caer sin luchar. Intentó sacar su arma, tal vez por instinto, tal vez por orgullo, solo que Mary ya lo esperaba. En un movimiento rápido, giró su cuerpo y sacó el rifle de la espalda, apuntando directamente al revólver de él, que salió volando con un disparo seco y preciso. La multitud se asustó, pero nadie huyó. Todos se mantuvieron firmes. Esto fue solo para mostrar que, si quieres, puedo acabar contigo ahora mismo, dijo ella. Porter, aturdido, con el brazo sangrando levemente, fue inmovilizado por sus propios hombres, quienes, al ver la situación, dejaron sus armas y se arrodillaron. Todo el pueblo presenció aquello como si fuera el fin de una era. Mary se volvió hacia la gente y dijo con una sola frase: Shadow Creek ya no pertenece al miedo. En ese instante, la campana de la iglesia sonó, no porque alguien la hubiera tocado, sino porque el viento golpeó fuerte, como si hasta el cielo quisiera marcar ese momento. Y así, con coraje y estrategia, Mary venció al hombre más poderoso que había amenazado aquellas tierras. Con Porter desarmado y detenido, allí mismo, bajo la mirada de la misma gente a la que él quería dominar, se estableció algo más profundo, un nuevo orden. Su arresto no se celebró con fiestas ni gritos, sino con un silencio respetuoso, como quien comprende el peso de lo sucedido. El delegado, avergonzado y sin moral, renunció a la mañana siguiente. Fue Helena quien asumió interinamente la función de mantener el orden, con el apoyo de la comunidad y la palabra firme de Mary. Los hermanos Cole fueron llevados escoltados a la ciudad vecina con documentos y testigos que garantizarían un juicio justo. Mary se negó a acompañarlos. Solo dijo: mi parte ya fue hecha. Pasaron los días siguientes limpiando la iglesia, tapando agujeros en las paredes y ayudando a los habitantes a reconstruir lo destruido durante el ataque. No buscaba gratitud ni medallas, solo quería que Shadow Creek volviera a respirar, sin tener que mirar por encima del hombro. Billy se quedó. A pesar de su origen y sus errores, demostró más lealtad que muchos hombres de buen nombre. Empezó a vivir en una de las casitas de la antigua serrería, ayudando en las plantaciones, arreglando cercas y, sobre todo, escuchando. Aprendió de Mary más que técnicas de defensa. Aprendió el valor del silencio, de la precisión y de la firmeza que no grita. Se convirtió en lo que ella nunca quiso ser, una historia contada alrededor de la fogata. El chico que desafió a sus propios demonios y se puso del lado correcto. Mientras tanto, Mary volvió a su rutina con pequeños cambios. La veranda de la granja ganó un nuevo banco. El granero fue pintado y el rifle, ahora colgado en la pared de la cocina, se mantenía limpio pero no cargado. Las tartas regresaron a la feria los sábados y su sonrisa, antes rara, aparecía con mayor facilidad, especialmente cuando alguien intentaba desafiar su puntería. Ya no aceptaba apuestas, solo respondía con una mirada y una frase. No hace falta ver de nuevo para creer. Semanas después, empezaron a llegar cartas de otros pueblos. Delegados curiosos, reporteros de periódicos del este e incluso políticos locales querían entender cómo una mujer y un grupo de civiles derribaron el control de James Porter. Mary las leía todas, pero respondía pocas. No quería convertirse en símbolo ni en leyenda, al menos no de esa manera. Cuando un hombre con traje de Helena llegó con la propuesta de registro oficial como heroína regional, ella agradeció educadamente, pero rechazó. Shadow Creek sabe quién soy.
Eso me basta. Aún así, su historia se difundió. Un niño de Lincoln escribió diciendo que quería aprender a disparar como ella. Una señora de Livingston pidió consejos sobre cómo proteger su propiedad. Poco a poco, Mary se dio cuenta de que, quisiera o no, ya era más que una granjera. Era una referencia y por eso decidió comenzar a enseñar, no a disparar, sino a pensar. Se iniciaron reuniones semanales en la iglesia, pequeños grupos, discusiones sobre táctica, defensa, organización comunitaria. Era el comienzo de algo mayor. Pero para Mary, el gran cambio era interno. Por primera vez sentía que no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo con propósito. El miedo que siempre cargó a repetir los errores de su padre, a perderse en la frialdad de la técnica, a convertirse en una sombra, se transformó en responsabilidad. Ahora usaba lo que sabía no para esconderse, sino para proteger. Ciertas noches aún venían con recuerdos pesados, sueños con disparos, gritos, la sombra de Porter detrás de cada puerta. Pero aprendía a convivir con eso. Buck, su fiel compañero, dormía ahora al lado de la cama, y ya no en la veranda. Y Billy, de vez en cuando, dejaba flores silvestres en el umbral de la puerta, sin decir nada, sin pedir nada. Así funcionaban las cosas allí. Menos palabras, más presencia, y fue en ese nuevo ritmo sin heroísmos que Mary empezó a comprender lo que en realidad había conquistado. No solo la libertad de su pueblo, sino la paz de poder ser quien era, sin miedo, sin fingir, sin apagarse. La nueva rutina de Shadow Creek parecía tranquila, pero por dentro estaba cargada de pequeñas tensiones. Después de todo lo sucedido, era natural. Cada llegada de un forastero era observada con mayor atención. Cada movimiento extraño en los senderos se convertía en tema de conversación en la plaza. Pero la diferencia ahora era clara. La gente ya no esperaba órdenes de fuera. Sabían organizarse, sabían actuar. ¿Y Mary? Bueno, Mary seguía siendo el eje. No se ponía por encima de nadie. Pero su simple presencia en las reuniones o caminando con el rifle al hombro hacía que los demás enderezaran la postura. Billy, cada vez más maduro, comenzó a ayudar a los jóvenes del pueblo a aprender a montar trampas, a leer los senderos del monte, a protegerse. Nadie llamaba a eso escuela, pero lo era, y Mary veía en ello una nueva esperanza. No se trataba de guerra, se trataba de preparación, de enseñar que la fuerza también proviene de saber cuándo no usar el arma, y ese equilibrio lo llevaba como una marca invisible en el pecho. En una mañana de otoño, Mary caminaba con Buck hasta el límite de la granja cuando vio algo extraño en el horizonte. Una carreta parada, con una lona rasgada y sin nadie alrededor. Se acercó con cuidado, rifle en mano y pasos firmes. Allí dentro había una mujer herida y dos niños asustados. Venían de Hollows Pass, un pueblo destruido por un intento de golpe similar al que Porter había intentado. Mary no necesitó escuchar mucho para entender. Los tentáculos del viejo sistema seguían vivos, esparcidos por el territorio. Los llevó a la ciudad, atendió sus heridas, consiguió refugio y dio una clase improvisada en la iglesia sobre cómo recomenzar. Esa noche, mientras la hoguera ardía en el centro de la plaza y los mayores contaban historias a los más jóvenes, Mary se quedó sentada en silencio, observando. Alguien comentó que ella se estaba convirtiendo en leyenda. Ella solo sonrió, tomó un trozo de tarta y respondió: «No soy leyenda, soy alguien que decidió no huir». Las estaciones pasaron y Mary continuó allí, firme como las colinas que rodeaban Shadow Creek. El pueblo, antes olvidado en los mapas, se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban refugio, justicia o simplemente un lugar donde la verdad tuviera valor. La escuela creció,
La iglesia se transformó en centro de reuniones comunitarias e incluso el viejo almacén fue reformado para funcionar como centro de almacenamiento de víveres y municiones. La gente había aprendido que la paz exige preparación. Un día apareció un viejo amigo de su padre, el coronel Mitchell, ya encorvado por el tiempo, pero aún con ojos de águila. Había venido a agradecerle en persona. Dijo que, si James estuviera vivo, se sentiría orgulloso. Mary no respondió con palabras, solo miró el horizonte. La presencia del coronel no trajo nostalgia, sino un cierre. Era como si, al fin, la sombra de su padre hubiera dejado de pesar. Ya no necesitaba probar nada, ni para él, ni para nadie. En ese mismo periodo se nombró un nuevo juez para el condado. A diferencia del anterior, llegó humilde, dispuesto a escuchar. Mary lo recibió con educación, pero sin una deferencia exagerada. Mostró los archivos, contó lo ocurrido y dejó en claro: aquí, quien manda es la ley, la verdadera. El juez sonrió y dijo que era precisamente por eso que había venido. En los meses siguientes, empezó a consultar a Mary sobre asuntos de la región, no por obligación, sino por sabiduría, y ella, aún, sin cargo oficial, se convirtió en consejera informal del pueblo. En lugar de títulos, prefería las acciones. Cuando alguien necesitaba ayuda, no acudía a la oficina del juez. Iba a la veranda de la granja Winchester, y allí, entre un café fuerte y un pedazo de tarta, Mary escuchaba, pensaba y hablaba poco. Pero cuando hablaba, cada palabra era como una pista en el camino. El pueblo lo aprendió y empezó a escuchar más también. En una fría tarde de noviembre, Mary recibió una carta diferente. El papel era grueso, con un sello azul oscuro y letras dibujadas a mano. Era una invitación para hablar en un encuentro regional sobre seguridad comunitaria. En Bozeman, una ciudad grande, llena de gente importante, permaneció en silencio por unos minutos, leyendo y releyendo, con el sobre abierto al lado de su taza de té. Billy, que apilaba leña afuera, entró y preguntó si estaba todo bien. ¿Quieren que vaya a contar cómo vencimos a un imperio con trampas de granja y una linterna de queroseno? Respondió ella con una leve sonrisa. ¿Y tú vas?, preguntó él. Mary se encogió de hombros. Aún no sé si ese es mi lugar. La verdad es que ella nunca buscó el escenario, pero sabía que si no hablaba, alguien hablaría por ella y distorsionaría todo. Así que decidió ir, no por la fama, sino por las otras Marys esparcidas por los valles y senderos, las que aún se ocultaban, creyendo que no podían hacer nada. El viaje hasta Bozeman fue largo y incómodo. Carreteras en mal estado, paradas, apresuradas y miradas curiosas en los puntos de descanso. Mary vestía ropas sencillas, nada que llamara la atención, pero aún así sentía los ojos fijos en ella, como si la leyenda hubiera llegado antes de su cuerpo. Cuando subió al escenario improvisado, ante una audiencia de hombres en traje, granjeros curtidos y jóvenes curiosos, sintió el corazón acelerarse, pero no dudó. Contó su historia con claridad, sin adornos, como si hablara con vecinos. Explicó cómo el coraje nace cuando se deja a los salvadores, cómo la estrategia es más importante que la fuerza bruta, cómo las comunidades unidas son más peligrosas para los tiranos que ejércitos armados. Al final, nadie aplaudió de pie, pero hubo silencio. Uno de esos silencios que solo se da cuando la verdad golpea fuerte. Mary agradeció, bajó del escenario y se marchó sin esperar elogios. Sabía que las semillas ya estaban sembradas, y eso era suficiente. Cuando Mary regresó a Shadow Creek, algo parecía diferente. Pueblo, no, sino en ella misma. El camino de vuelta fue tranquilo, el cielo despejado, el viento suave. Pero en su interior había un nuevo entendimiento. Ya no se podía fingir que su historia era pequeña. Lo sucedido no fue solo suerte ni resistencia,
fue preparación, visión y sobre todo decisión. Y ahora que otras ciudades buscaban lo mismo, comprendía que su misión quizá ya no fuera solo allí. Aún así, no pensaba en irse. Shadow Creek era su hogar, su punto de partida y de llegada. A la mañana siguiente de su viaje hizo cuestión de retomar la rutina de siempre: alimentar a los animales, cuidar la tierra, limpiar el rifle, pero ahora con una calma más serena, como quien sabe que todo está en su lugar, tanto por dentro como por fuera. Las reuniones en la iglesia continuaron, pero con mayor frecuencia. Gente de otros pueblos empezó a aparecer, pedir consejos, compartir historias. Algunos venían por miedo, otros con ideas. Mary escuchaba a todos, anotaba y siempre devolvía una pregunta. ¿Qué había aprendido de su padre? ¿Qué estás dispuesto a proteger? La pregunta calaba hondo, porque allí no se trataba solo de tierra, ganado o cercas. Se trataba de dignidad, del derecho a vivir sin ser pisoteado, de criar hijos sin tener que enseñarles miedo antes del abecedario. Y eso Mary lo entendía como pocos. Billy se convirtió en su mano derecha oficial, y los jóvenes que antes apenas sabían el nombre de su propio pueblo, ahora organizaban patrullas, confeccionaban mapas y realizaban encuentros mensuales. Shadow Creek se había convertido en referencia, pero curiosamente seguía siendo simple, sin murallas ni guardias con insignias, solo gente atenta que había aprendido con el dolor, y una mujer en el centro de todo, que seguía haciendo las mejores tartas de manzana de la región. Fue en una de esas reuniones al final de la tarde, con el sol pintando el cielo de un naranja quemado, que surgió una pregunta inesperada. Un niño, de no más de 12 años, levantó la mano y preguntó: «Mary, ¿tuviste miedo?». La pregunta flotó en el aire como humo. Todos la miraron, esperando una respuesta de película, algo heroico. Pero Mary se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo con sinceridad: «Todos los días, y sigo teniéndolo». El niño pareció confundido. «Pero tú ganaste». Ella sonrió levemente. «No gané por no tener miedo. Gané porque no dejé que el miedo me gobernara». Fue la respuesta más honesta que pudo dar. Y allí, en esa simplicidad, estaba la mayor lección. La gente no necesitaba una estatua ni una heroína perfecta. Necesitaba a alguien que demostrara que es posible actuar, incluso temblando por dentro. Y Mary era precisamente eso. Una mujer que transformaba el miedo en acción, sin espectáculo, sin pose, solo con presencia. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores de que el territorio podría dividirse políticamente de nuevo. Algo sobre redistribución de tierras, revalorización de liderazgos, influencia del gobierno federal. Mary lo leyó todo con atención. Sabía que todo gran cambio venía con intereses ocultos, y por eso, más que nunca, necesitaba que Shadow Creek se mantuviera firme, unido y vigilante. Organizó una asamblea general, la más grande en la historia del pueblo. Vinieron personas de 5 pueblos vecinos, cada una con su dolor, su historia, su determinación de no repetir los errores del pasado. Mary escuchó a todos. Luego habló poco. Dijo que Shadow Creek no sería un peón ni un escenario de politicaje. Si quieren cambiar, algo aquí, que vengan y miren a los ojos. Aquí nadie manda a la distancia. Fue aplaudida, pero no por entusiasmo, por respeto. Ese tipo de respeto que se gana cuando se actúa y no cuando se habla. Una mañana, mientras cuidaba los manzanos que habían brotado detrás del granero, Mary recibió la visita de un hombre con ropas de viajero y una carpeta de cuero. Dijo venir en nombre de una compañía de desarrollo ferroviario. Habló bonito, usó palabras como progreso, integración económica y crecimiento regional. Mary lo escuchó en silencio, como siempre. Él ofreció una propuesta: comprar la parte norte del territorio de Shadow Creek para instalar vías y una estación. Prometía empleos, movimiento, riqueza.
Mary agradeció y pidió un día para pensarlo. Cuando el hombre se fue, llamó a Billy, Helena y Joaquim. Les mostró la propuesta y preguntó qué opinaban. Todos dudaron. La idea parecía tentadora, pero nadie confiaba del todo. Al día siguiente, Mary encontró al hombre en la carretera y le dio la respuesta. El pueblo ha crecido sin necesidad de alboroto ni prisa. No vamos a vender el alma para ir más rápido. Él intentó insistir. Mary solo señaló con el mentón la torre de la iglesia, donde una silueta con rifle observaba en silencio. El hombre entendió. Después de ese episodio, quedó claro que Shadow Creek ya no era visto como un pueblo común. Empezó a aparecer en los mapas de viajeros, en relatos de comerciantes e incluso en historias cantadas por músicos de 1900. Taberna. Algunas versiones eran exageradas. Decían que Mary derribó a 20 hombres con la mirada o que convirtió la dinamita en flor. Pero a ella no le importaba. La gente conocía la verdad, y la verdad era más poderosa que cualquier mito. Una mujer joven, criada en el silencio de la tierra, había enfrentado a un imperio armado con estrategia, coraje y la fuerza de una comunidad que creyó en ella. Y esa verdad, por sí sola, ya era suficiente para incomodar a muchos. Pero Mary no se escondía. Cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo y preguntaba si era cierto lo que decían de ella, respondía de la misma manera: siéntate, come un pedazo de tarta, después hablamos. Porque leyenda o no, ella seguía siendo aquella chica que se levantaba temprano, cuidaba la tierra y sabía exactamente a dónde apuntar. En una noche de invierno especialmente fría, con la chimenea crepitando en la granja Winchester y el viento aullando afuera, Mary se sentó frente a la losa donde guardaba las pertenencias más antiguas de su padre. Era raro que hiciera eso, pero esa noche algo la llamó allí. Quizá el cansancio, quizá la nostalgia. Entre mapas doblados y municiones antiguas, encontró la carta que se había negado a abrir durante años. La letra era de su padre, un sobre grueso marcado por el tiempo, con su nombre escrito con una caligrafía firme. Ella dudó, respiró hondo y rompió el sello. La carta era corta, directa. Su padre hablaba sobre el miedo de dejarla sola, sobre la confianza que tenía en ella y sobre una petición: que usara todo lo que había aprendido no para esconderse, sino para proteger. Si algún día tienes que levantarte sola, recuerda, el mundo siempre subestima a quien actúa en silencio. Mary cerró los ojos por un instante. Las lágrimas no eran comunes en ella, pero esa noche fue la excepción. Al amanecer, Mary se levantó más liviana. Era como si, al fin, hubiera recibido la bendición del único hombre que realmente moldeó su coraje. No es que lo necesitara, pero ahora también llevaba esa certeza. En la feria de ese sábado repartió las tartas con más sonrisas, habló con mayor ligereza. Incluso bailó un poco al compás desafinado de la banda local. Billy la observaba desde lejos, como quien admira un raro atardecer. Al final de la tarde se sentaron juntos en la veranda, sin decir mucho. Él preguntó si aún creía que todo lo vivido había sido necesario. Mary respondió mirando al horizonte: fue inevitable. La diferencia está en lo que hacemos con lo que sobra. Y con eso, el silencio regresó. No el silencio del miedo, sino el de cuando todo está en su sitio. El pueblo dormía tranquilo esa noche, y por primera vez en mucho tiempo, Mary también. La primavera llegó trayendo el aroma de tierra mojada y nuevas promesas. Los campos volvieron a florecer, el comercio local ganaba fuerza, y los jóvenes que antes soñaban con irse, ahora se organizaban para construir su futuro allí mismo. Mary lo observaba todo con ojos atentos. Ya no era necesario intervenir en todo, y eso era señal de que el pueblo estaba aprendiendo a caminar solo, como un hijo que crece sin que uno se dé cuenta. Ella seguía asistiendo a las reuniones, sí, pero ahora más como observadora.
La consultaban para consejos, orientaciones, a veces solo para un café y una charla. Y aún así, seguía siendo la misma mujer de siempre. Pies firmes, palabras directas y un coraje que no hacía alarde. Billy asumió parte del trabajo en la granja, lo que le permitió a ella dedicarse más a construir lazos entre los pueblos vecinos. No era una líder electa, pero era una referencia, y eso bastaba para quienes querían ver el territorio libre del viejo ciclo de explotación. Fue en una de esas visitas a pueblos cercanos que encontró a un grupo de mujeres entrenando tiro con arcos improvisados. Eran jóvenes, determinadas, lideradas por una chica llamada Clara, que la reconoció al instante. «Tú eres la Winchester, ¿no?», dijo con una sonrisa ladeada y un brillo en los ojos. Mary, solo. Asintió y respondió, «Solo soy Mary». Pero en su interior algo se calentó. Allí percibió el impacto que su historia estaba causando, no como fábula, sino como signo de posibilidad. Aquellas chicas no estaban allí para imitar a nadie, estaban creando su propia forma de luchar. Mary pasó horas con ellas, enseñando, escuchando, riendo. Al despedirse, Clara preguntó si regresaría. Mary se puso el sombrero, miró el sendero y dijo, «Si me necesitan, estaré». Y así, la figura de la chica de las tartas se convirtió en algo aún mayor, una mujer que demostraba con presencia y firmeza que no existe un lugar fijo para el coraje. Este florece donde alguien decide que ya ha sido suficiente. Con el tiempo, Mary empezó a escribir, no para publicar, sino para dejar algo a quienes vinieran después. En un cuaderno de tapa dura registraba los mapas que rediseñó, las estrategias que probó, los errores que cometió. También escribía sobre sentimientos que raramente compartía, el miedo antes de los disparos, la soledad en las noches posteriores a las batallas y la duda constante de si estaba haciendo lo correcto. Era una especie de diario táctico, como ella lo llamaba, una mezcla de memoria y manual. Billy una vez intentó espiar y ella cerró el cuaderno rápidamente. «Aún no es el momento», dijo. No quería que aquellas palabras se convirtieran en mitología. Quería que fueran útiles, que algún día alguien como ella, perdida en medio de la nada, encontrara allí no una leyenda, sino un camino. Y en esa simplicidad construía algo más duradero que cualquier título, un legado. Sin buscar gloria, Mary estaba dejando herramientas mentales, emocionales, prácticas, para quienes necesitaran levantarse y defender lo que es suyo. Durante una tormenta de verano, cuando el río creció y la mitad del pueblo quedó aislada, Mary fue la primera en salir de casa. Tomó el caballo, el viejo poncho de su padre, y cabalgó hasta la zona baja, donde niños estaban atrapados en una escuela. No usó armas ni dio órdenes, solo actuó. Ayudó a cruzar tablones, ató cuerdas, entró al agua con el vestido empapado y sostuvo firme hasta que el último niño pasó. Cuando regresó, exhausta y cubierta de lodo, alguien comentó, «Salvaste a todos de nuevo». Y ella solo respondió, «El pueblo se salvó solo. Yo solo fui la primera en mojarme los pies». Y eso fue todo. Ella no se veía a sí misma como una heroína. Solo era alguien que no esperaba, que veía lo que pasaba y actuaba. Y por eso, más que temida, Mary Winchester era confiable. Y esa confianza construida con sudor, sacrificio y silencio era más poderosa que cualquier rifle o posición de autoridad. Con el paso de los años, Shadow Creek se volvió un lugar difícil de explicar para quienes venían de afuera. No era rico ni grande, pero había algo allí que pocos pueblos tenían: firmeza. Gente que sabía arreglárselas, que aprendía del pasado y cuidaba de los suyos. Los niños crecían sabiendo el valor del silencio y de escuchar. Y los jóvenes aprendían que el coraje no es un grito, sino constancia. Y en el centro de todo eso, sin querer, estaba Mary. Ya no tan joven como cuando sostuvo el rifle por primera vez en la plaza, pero con una mirada aún más afilada.
No perdió la fuerza, solo cambió su uso. Empezó a entrenar a otros en silencio, a identificar a quienes tenían potencial para liderar sin perderse. Y cuando alguien la consultaba para repetir la fórmula de lo que hizo, siempre respondía lo mismo: no existe fórmula, solo atención, preparación y elección. Era una verdad que pocos querían oír, pero ella la mantenía como guía. En una mañana tranquila, Billy apareció en la veranda con un sobre en las manos. Venía de la capital. Era una invitación oficial para que Mary ocupara un cargo político regional. La propuesta venía con salario, reconocimiento, poder. Ella lo leyó en silencio, dobló el papel con calma y lo dejó a un lado. ¿Ni lo vas a pensar?, preguntó Billy. Mary lo miró, luego al horizonte, y dijo: «Ya, fui elegida aquí sin necesitar votos. Prefiero seguir así». Él se rió, y ella también. Era la primera vez en mucho tiempo que ambos reían de esa manera, ligera, sin pesadez en el ambiente. Su respuesta no venía de la arrogancia, sino de la sabiduría. Mary sabía dónde podía ser más útil: en el suelo, en la tierra, entre la gente, donde el coraje no se viste de traje, sino de polvo y decisión, donde la justicia no depende de papeles membretados, sino de presencia. En una tarde de cielo despejado, Mary recibió la visita de Clara, aquella joven arquera que conoció tiempos atrás, ahora mayor, con porte de líder y ojos que ya habían visto batallas. Venía con noticias preocupantes. Una nueva organización estaba surgiendo en las fronteras de los territorios, mezclando religión, explotación de tierras y milicia privada. Usaban discursos bonitos y promesas vacías para cooptar comunidades frágiles. Clara quería formar un frente de resistencia. «Necesitamos orientación, Mary. Tú nos mostraste que es posible». Mary guardó silencio unos instantes. Luego señaló el granero. «Toma el mapa. Te mostraré por dónde empezar». Y así, sin discursos, sin advertencias, sin levantar bandera, comenzó a preparar a una nueva generación. No con armas en mano, sino con papel, carbón y estrategia. Clara pasó una semana en Shadow Creek. Salió de allí con un cuaderno lleno y una mirada firme. Mary no fue con ella. No hacía falta. Ya había cumplido su parte y sabía que la semilla había sido sembrada. Con el tiempo, los días volvieron a ser más simples, menos visitantes, menos reuniones. El pueblo respiraba a otro ritmo, más maduro, más seguro. Mary pasó a cuidar el huerto con mayor frecuencia, a caminar con Buck hasta el mirador de las Tres Piedras y a escribir con más calma. Su diario táctico ahora tenía más páginas de las que imaginaba, y ya pensaba en dejarlo como herencia, aunque aún no había decidido a quién. Algunas noches se sentaba en la veranda solo para escuchar el sonido de los grillos y del viento. No necesitaba más. La paz que había conquistado no era la ausencia de conflictos, sino la tranquilidad de saber que, si el conflicto llegaba, ella estaría preparada y que ya no estaría sola. Shadow Creek había aprendido, y Mary, finalmente, sentía que podía descansar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora había quienes resolvían. Ya no era el escudo, era el suelo firme en el que otros pisaban para continuar. Fue en una mañana de cielo grisáceo que Mary tuvo uno de esos presentimientos que solo las personas curtidas entienden. Nada específico, ningún signo claro, solo una molestia en el pecho, un silencio extraño en el aire. Caminó hasta la torre de la iglesia, subió los escalones despacio y observó los alrededores con el viejo telescopio de su padre. No vio nada, pero tampoco se relajó. Eso formaba parte de ella ahora, la vigilancia silenciosa. Billy apareció poco después, con un paquete en las manos. Era un nuevo visor, encargado por él mismo como agradecimiento por todo. «Me enseñaste a ver más lejos. Pensé que era justo darte una herramienta a la altura», dijo, algo tímido. Mary sonrió,
algo raro, y respondió: ver lejos es bueno, pero lo más importante es saber qué hacer con lo que se ve. El visor fue colocado con cuidado en la estantería, junto al diario táctico y a un retrato desteñido de su padre. No era solo un regalo, era el símbolo de un relevo que poco a poco se daba sin alboroto. Esa misma semana, Mary recibió un pedido inesperado. Una pareja joven, recién llegada al pueblo, quería que ella fuera madrina de su primer hijo. Dijeron que no tenían familia cerca y que la historia de ella los inspiraba. Mary trató de rechazarlo. Dijo que no era de ceremonias, que no sabía muy bien cómo hacerlo, pero ellos insistieron. El día señalado, ella apareció con ropa sencilla, el cabello recogido y una flor en el sombrero. Regalo de la pequeña Ana, hija de la partera Luisa. La ceremonia fue breve, pero cargada de emoción. Al sostener al bebé en sus brazos, Mary sintió algo distinto, un calor, una ternura que conocía poco. Tal vez fuera el futuro allí, latiendo, mirándola sin saber quién era, y quizás ni tenía que saberlo, porque al final lo que importaba era que aquel niño creciera en un lugar donde el coraje ya no fuera la excepción, era cultura, y ella, Mary Winchester, había sembrado eso con sus propias manos. El tiempo siguió, con sus rutinas calmadas y sorpresas puntuales. Mary empezó a pasar más tiempo con los libros que heredó de su padre, manuales antiguos, anotaciones sobre clima, fauna, topografía. Organizó una pequeña biblioteca en el antiguo depósito de la granja, abierta a quien quisiera aprender. Los niños iban con curiosidad. Los adolescentes buscaban mapas y consejos. Lo que antes era solo un granero se convirtió en centro de aprendizaje. Y Mary, sin darse cuenta, se volvió profesora. Pero no del tipo que grita. Era del tipo que observa, pregunta y da respuestas del tamaño justo. Billy. Decía que enseñaba con la mirada. Y quizás era cierto. A veces, solo el modo en que cruzaba los brazos o fruncía el ceño hacía que alguien repensara una decisión. Y ese tipo de liderazgo lo dejó como legado. Sutil, firme, real, sin discursos inflamados. Solo una presencia constante, como la sombra de un viejo árbol en medio de la plaza. Un día, al volver por el sendero este, Mary encontró algo en la veranda. Un sobre sin remitente, con un recorte de periódico en su interior. El titular decía: nuevo grupo armado intenta tomar pueblo en la frontera. La población se organiza y resiste con tácticas de autodefensa. En un rincón de la página, alguien había escrito a mano: tu legado está vivo. Lo leyó con calma, sentada en la mecedora. No sonrió, pero sus ojos brillaron por unos segundos. Era la confirmación de que todo lo que había vivido, sufrido, construido y defendido estaba dando frutos lejos de allí. No en su nombre, sino a través de su ejemplo. Dobló el papel, lo guardó del diario y se quedó allí, mirando el horizonte como tantas veces había hecho. El viento soplaba suave, el sol calentaba sin prisa, y en ese momento Mary no pensaba en batallas ni en estrategias. Solo pensaba que tal vez finalmente había llegado el momento de descansar por completo. Pero aún descansando, seguía en guardia, porque quien nace para proteger nunca se desconecta del todo. En una tarde dorada, como de esas que parecen dibujadas a mano, Mary subió al mirador de las Tres Piedras, un lugar que visitaba desde niña. Subió despacio, llevando solo una botella de agua, un pedazo de tarta y su diario. Se sentó allí, entre las piedras pulidas por el tiempo, y observó todo el valle. Shadow Creek se extendía abajo como un cuadro vivo, tejados humeantes, niños corriendo entre los huertos, caballos pastando tranquilos. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó el primer día en que volvió a empuñar el rifle, tantos años atrás. Recordó los rostros, las pérdidas, los riesgos,
Pero lo que quedó más fuerte no fue el dolor ni el miedo, fue la certeza de que no se acobardó, incluso cuando todo gritaba que huyera, y de que, al final, no se trataba de vencer, se trataba de resistir, de no doblarse, ni siquiera sola. Y ahora, mirando todo aquello vivo y en paz, supo que había valido la pena. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mary sacó una hoja en blanco del diario y escribió solo una frase: si algún día olvidan mi nombre, que al menos recuerden el coraje. Luego cerró el cuaderno, se levantó despacio y comenzó a bajar el sendero. Cada paso era ligero, como si ya no llevara peso. En el pueblo, la banda local empezaba a ensayar para el Festival de la Cosecha. Los niños decoraban la plaza con banderas hechas a mano. Y en la veranda de la granja Winchester, Buck dormía tranquilo, como si supiera que todo estaba en su lugar. Mary llegó, se quitó el sombrero, guardó el diario y preparó el café. La noche cayó con estrellas claras en Bindon-de-Sinton. El cielo, sin sonido de peligro, sin señal de amenaza, solo la calma que ella y su gente habían conquistado. No hubo un final épico ni explosiones, solo la vida siguió firme, como tenía que ser, y así la chica de las tartas de manzana se convirtió en la leyenda que defendió un valle entero, con solo un rifle, un plan y el coraje de ser quien realmente era. Los años pasaron, y aunque sin buscarlo, Mary se convirtió en historia. No en esas que se cuentan exageradamente en libros de héroes, en las conversaciones en la veranda, en los consejos de madre a hija, en los entrenamientos que los jóvenes hacían en los senderos. La granja Winchester siguió en pie, simple y firme, como su dueña. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo preguntando dónde estaba el centro de Shadow Creek, siempre señalaban hacia allí, como si su casa fuera más que un lugar físico. Era un hito, un símbolo de que allí nadie vivía arrodillado. El pueblo creció, es cierto, pero creció de la manera correcta, con raíces, con cuidado, con gente recordando de dónde venía. Mary seguía caminando por las calles como siempre, con el sombrero bajo, mirada atenta y sonrisa contenida. A veces ayudaba en partos, otras daba consejos sobre plantío. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, era como si el mundo se detuviera un poco para escuchar. Billy envejeció a su lado. Nunca se casaron, nunca asumieron nada más que una asociación. Pero quien veía a los dos juntos sabía, eran más que amigos, más que aliados. Complicidad en forma de personas. En una noche silenciosa, mientras miraban las estrellas desde la veranda, él preguntó: ¿crees que todo esto durará? Mary se quedó en silencio un momento. Luego respondió: si cada uno hace lo suyo como lo hicimos nosotros, sí durará. Él asintió. Y los dos se quedaron allí, en paz, sin prisa. Shadow Creek dormía tranquilo. Y aunque el mundo allá afuera siguiera con sus ruidos, sus corrupciones, sus guerras, allí, en ese rincón del mapa que casi desapareció, había algo inquebrantable, porque mientras haya personas dispuestas a mantenerse en pie, incluso cuando todo indica rendirse, habrá esperanza. Y Mary Winchester fue, y siempre será, el recordatorio vivo de eso. Mary falleció en una mañana tranquila, ya con el cabello blanco y el rostro marcado no por arrugas de amargura, sino por caminos recorridos con coraje. Fue encontrada por Billy, sentada en la mecedora de la veranda, con el diario en el regazo y el sombrero cubriéndole parte del rostro. Fue de la misma manera en que vivió, serena, discreta y firme. No hubo un velorio grandioso, ni largos discursos. Solo el repiqueteo lento de la campana de la iglesia y el pueblo caminando en silencio hasta el mirador de las Tres Piedras, donde construyeron un pequeño memorial con piedras apiladas y flores frescas. En el centro, una placa sencilla decía: Mary Winchester. Ella se mantuvo en pie cuando nadie más tuvo fuerzas.
No fue enterrada como heroína, fue recordada como la raíz. Y todo aquel que pisara Shadow Creek después de eso sabría, no por historias inventadas, sino por todo lo construido allí, que ella existió y que su legado estaba arraigado en cada cerca, cada sendero y cada mirada firme. El diario fue dejado al cuidado de Clara, quien continuó el trabajo de Mary en las fronteras. Ella no copió los pasos de su mentora, creó los suyos, pero siempre con la mirada en la misma dirección. Justicia con inteligencia, fuerza con propósito, coraje con humildad. El diario convirtió en referencia en varios pueblos, y aún años después, cuando el mundo ya fuera distinto, el nombre de Mary seguía susurrándose en momentos de duda. ¿Qué haría ella aquí? Esa pregunta, más que cualquier estatua, mantuvo vivo lo que ella representaba. No se trataba de armas ni de gloria, se trataba de decisión, de estar presente cuando el mundo te empuja a la ausencia, de proteger sin esconderse y sobre todo de recordar que incluso la persona más silenciosa puede cambiar el curso de un lugar entero. Mary nunca quiso ser leyenda, pero lo fue, porque vivió con verdad y esa es la leyenda más poderosa que alguien puede dejar. Hoy quien pasea por Shadow Creek ve un pueblo simple, pero con marcas que solo los atentos perciben. La torre de la iglesia aún se yergue firme, el huerto de la granja Winchester florece cada primavera y la escuela luce el nombre de Mary en un letrero de madera desgastado por el tiempo. Nada allí se hace para impresionar, pero todo tiene un propósito. Los niños aprenden desde temprano sobre estrategia, respeto y comunidad. Los jóvenes entrenan más su ingenio que el disparo. Y los adultos no esperan héroes, saben que son responsables los unos de los otros. Es un lugar donde el coraje se enseña como un valor común, no como la excepción. Y todo eso porque un día una joven a quien solo conocían por sus tartas decidió no agachar la cabeza, que usaría todo lo que sabía no para protegerse, sino para proteger a los demás. Y al hacerlo, cambió la historia de un pueblo entero y de tantos otros a su alrededor. El sepulcro de Mary Winchester no es visitado con flores ni velas, se visita con acciones, con reuniones bien organizadas, decisiones justas, gente que defiende lo que cree sin necesidad de gritar, porque su historia no quedó atrapada en el pasado, se convirtió en práctica, y cada vez que alguien decide levantarse cuando lo más fácil es rendirse, ella está presente, en silencio, como siempre lo fue. Si esta historia te inspiró de alguna forma, no dejes de suscribirte al canal. Aquí contamos historias que parecen ficción, pero que llevan verdades muy cerca de tu vida. Y quién sabe, en la próxima, el coraje del que hablemos podría ser el tuyo.